Muy buenas noches a todos, bienvenidos a los espectadores de EDATV y bienvenidos a todos los que nos veis online a través de YouTube. Ya son más de 5.000 visitas las que hemos tenido en nuestros programas, estamos encantados, bienvenidos a Policríticos, un programa en el cual se une el humor con el análisis, con la política vista desde un punto de vista crítico, sobre todo crítico y constructivo. Para ello contamos también con un colaborador que es José Antonio Terrones. José Antonio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez contigo, por supuesto, un placer y nada, un honor seguir aquí, por supuesto, como cada Pues semana. comenzamos. Y como las cosas se hacen bien, empezamos con lo primero, con el sumario. Como veis, hoy es el número 3, el programa número 3 de Policríticos. Comenzaremos con unos memes políticos que hemos hecho nosotros, que hemos preparado nosotros. Hoy con especial énfasis en la Feria de Sevilla y los derechos laborales. En Política para Dummies hablaremos de si Madrid está infrarrepresentada, como algunos dicen, y estrenamos una nueva sección que es Echando Cuentas. En mi localidad se dice que echamos cuentas, igual no salen rosarios. Creo que algo así pasará con los salarios de los diputados y las subvenciones que reciben algunos de los partidos políticos. Y para finalizar tendremos preguntas al aire y lo último y lo más chulo que ha preparado José Antonio para la ocasión, en la sección Dichos y Glosas, una glosa que se llama Sánchez el Campeador. Estrenamos también esta sección y lo hacemos, como no, con el Zasca de la semana, que en otros capítulos os decíamos que iba a ser un Zasca que íbamos a repetir. Como veis, la Feria de Sevilla es, al final, el Zasca del que hemos hablado. Los feriantes de Sevilla se han llevado un bofetón de Yolanda Díaz porque lo que han dicho básicamente ha sido que pues la ley, el Estatuto de los Trabajadores no se inventó ayer, no fue la reforma laboral la que dijo que se trabaja solo 8 horas y que hay un descanso de 12. Los feriantes o los caseteros al final han tenido que dar marcha atrás y parece que no van a hacer pues la huelga que iban a hacer contra una reforma laboral que no tocaba nada de esto. Pero al fin y al cabo estamos hablando de que si hace falta trabajar 16 horas, ¿por qué no que trabajen 2 personas 8 horas? Al final, los feriantes de Sevilla no sé si están mirando con malos ojos o con buenos ojos los derechos laborales, pero sí que algún detallito a veces se les escapa la mirada con otras cosas. ¿Qué te parece, José Antonio? Pues me parece que hay que respetar los derechos laborales y que evidentemente si un trabajador, es decir, tiene que hacer más horas, se le tiene que retribuir por esas horas trabajadas. A nadie se le puede obligar de todas maneras a trabajar 16 horas un día. Y es verdad que muchas veces trabajaban esas horas y siguen trabajando, porque yo estoy seguro que por mucho que se hable de estas cosas, como siempre ocurre, al final seguirán ocurriendo y seguirán cobrando por una semana de trabajo o 2 semanas, pues un montón de dinero y muchas veces en negro. Hay que decirlo. Pues Es con así. Y, temas... y seguirán haciéndolo porque va a ser muy complicado que esa legislación laboral de alguna forma beneficie de la forma que debería tanto a trabajadores como a empresarios, en este caso. Es decir, aquí siempre tenemos una dualidad. Es importante que el trabajador tenga todos sus derechos y me parece correctísimo. Pero también hay que favorecer digamos, al empresario, porque si no, al final lo que ocurre es que no vamos a poder, digamos, vivir nadie de esto, ¿no? Es decir, ese es el problema. Lógicamente tienen que tener sus derechos cubiertos. Eso es algo Pues que quienes no tienen pues, problema con sus salarios suelen ser los políticos, ahí que está. sean del gobierno o sean de la oposición, cada uno con sus ideas, fíjate que coinciden a la hora de subirnos el salario propio. Y eso creo que en cada legislatura sucede.
Y es una pena, pero es prácticamente los únicos acuerdos a los que llegan. Eso sí, en 2 días han llegado, ¿eh? Todos los que van no se conocen de nada y lo primero que acuerdan es subirse el salario. Fíjate tú, yo ya no sé si reír o llorar. Y luego estaríamos hablando también, José Antonio, de que al final, pues es que entendemos, o parece ser, que es que la administración es la que nos da los zascas a los ciudadanos. ¿No te da esa sensación alguna vez? Claro, para eso tienen los medios de comunicación masivos, que los tienen de su lado todos, pero todos. Tienen de su lado, digamos, a los medios lógicamente financiados por el gobierno, que son digamos, los medios autonómicos, Radio Televisión Española, etcétera. Todo eso está de su lado y lógicamente al final lo único que nos queda a los ciudadanos de a pie es la pataleta, ¿no? Y medios Exacto. como este, que dan la Fíjate, posibilidad a personas como nosotros, que no podríamos salir en un medio de comunicación masivo, para hablar de todo lo que estamos hablando sin tapujos. Que eso fíjate, está por bien eso importante. al final, después de lo que pone de, no sé si llorar o reír, porque hay momentos que ya no sabes qué hacer, tenemos las manos atadas. Sin embargo, creo que como ciudadanos podemos hacer algo más. El ejemplo es poder hacer un programa como este, en el que se habla y se dice, pero sobre todo a la hora de votar y a la hora de hacer cosas. Entonces, dentro de eso, nos gusta hacer en este programa una sección en la que hablamos de las elecciones, hablamos de cómo se vota, cómo se deja de votar y una serie de respuestas a unas preguntas que tenemos en nuestra sección de política para todos. En esta sección, hoy de lo que vamos a hablar es de si Madrid está representada bien o mal, o si las quejas que tienen la mayor provincia de España en cuanto a representación con las pequeñitas son así o no. Igual es abrir un pequeño melón, pero yo creo que hace falta. Vamos a poner ahora mismo un pequeño vídeo en el cual se explican las cifras que hay hoy, importante, y las posibles cifras de las que se podría hablar, y la cifra que al final yo a nivel particular en el libro que sabéis que yo ya he hecho, planteo. Así que aquí tenéis el capítulo, si Madrid está sobre representada, infrarrepresentada, y si las otras provincias pequeñas con 3 o 4 de la España vaciada están sobre representadas o infrarrepresentadas. Madrid se queja de que con 37 diputados está infrarrepresentada en el Congreso, que tiene 350. Y Teruel dice que está sobrerepresentada con menos del 1%. Madrid tiene 37 de 350, que es más del 10%, es la provincia que más tiene, con mucha diferencia, y Teruel representaría un grupo de provincias con 3, 4, 5, 6, de las cuales dicen que están sobrerepresentadas. ¿Es eso cierto? Es decir, una provincia con 37 diputados está peor que una provincia con 3. Pues bueno, eso es lo que vamos a ver. Hoy por hoy, ¿cómo se reparten? Hoy se reparten 2 por provincia más por habitantes y lo que da un resultado de que Madrid tiene 2 más 35. Cada 190.000 habitantes da 1. Y así tenemos 37 en Madrid y 3 en Teruel. La diferencia que hoy sale de la provincia número 1 con la última, o más o menos por decirlo así, sería de más de 2 veces de diferencia. Bueno, entonces, ¿qué queremos? Manteniendo los 350 diputados que tenemos hoy, ¿qué otros resultados querríamos? Pues se puede hacer lo siguiente. Que haya, en vez de 2 de mínimo, que haya solo un mínimo de 1 y el resto por población. Eso nos daría que Madrid tendría 43 y Teruel se quedaría con 2. Teruel tendría poco más del 0,5% y Madrid tendría todavía más proporción de lo que tiene hoy. La diferencia es de más de 20 veces entre una provincia y otra. También podemos decir que nos vamos a un mínimo de 1, pero aumentando de 350 a 400 diputados. Claro, si aumentamos a 400 diputados, lógicamente, y por población, Madrid se lleva 50 y Teruel se queda con los mismos 2. 25 veces de diferencia de una provincia a otra. Eso no sé si realmente es justo o no es justo. Eso lo tiene que pensar cada uno de nosotros. Se plantea otra opción. Quitamos todos los mínimos a las provincias, a las grandes y a las pequeñas, y lo hacemos todo por población. Bueno, pues por población, si hacemos la población y la dividimos para 350, nos salen 1 cada 135.000 habitantes. Resultado. Madrid tiene 49 y Teruel tiene 1. Y hablo de Teruel y de todas las provincias que son iguales, recordemos. Madrid tiene 48 veces más potencia que una provincia. ¿Que para qué? Pues son las provincias rurales, ¿verdad? Y bueno, otra opción sería, hagamos lo mismo aumentándolo a 400. Con 400 diputados y haciéndolo solo por población, Madrid tiene 56 y Teruel tiene solo 1. Una diferencia de 56 veces. O sea, un madrileño es 56 veces más
que un turolense. Bien, yo sinceramente no estoy de acuerdo con esos planteamientos. El planteamiento que hay hoy se puede mejorar y la propuesta que hago es la siguiente. Si bien hay gente que dice que no tiene que haber un mínimo de representación fijada, yo digo que ese mínimo se puede quitar, pero sí metemos también el territorio como variable. Eliminamos el Senado porque no vale para nada y lo que es el Senado lo convertimos en representantes en el Congreso y el territorio lo contamos. El territorio vale 1/3, la población vale 2/3 y así, haciéndolo así como pongo en el libro, tendríamos que Madrid tendría el 35%, tendría el 10% del poder en el Congreso y provincias como Teruel aumentarían, porque son muy grandes algunas determinadas provincias, aunque poco va, pero muy grandes, tendría 4. Habría una diferencia que no llegaría a 9 veces. Esto es mucho más justo para las provincias pequeñas y también para las grandes, que no solo de ellas depende un país. ¿Qué te parece, José Antonio? Me parece muy completo lo que acabas de exponer y evidentemente dando tu opinión, ¿no? En este sentido que me parece correctísimo, por supuesto que sí. Yo hablo de la opinión mía, pero de los planteamientos que se están haciendo hoy de poner, quitar mínimos. Pero es fundamental a la hora de cuando hablamos de provincias o cuando alguien dice es que los partidos nacionalistas tienen muchos votos. Bueno, lo primero que hay que ver es la potencia. El primer reparto que se hace en las elecciones está hecho antes de votar. Antes de votar, cada provincia tiene X. Ese reparto hoy es así, se puede modificar, ese reparto se puede modificar solo tocando la LOREG, no la Constitución, y ese reparto luego hay que ponerse de acuerdo cómo se haría. Pero sí que creo que es importante que un territorio no sea 50 veces más importante que otro, porque entonces invadamos a todos los pequeños porque nunca van a estar los suficientes en contra. Aquí lo que ocurre es una cosa, es decir, aquí lo que se hace es perpetuar con este sistema, por lo que un poco la interpretación que yo le doy es perpetuar que unas poblaciones, que unas provincias tengan la importancia que tienen y otras sigan teniendo la importancia que actualmente se les da, ¿no? Es decir, eso es lo que ocurre. Por ejemplo, en Madrid, pues lógicamente Madrid, tanto con este reparto como con el otro, tendría más importancia que Teruel, lógicamente, y evidentemente es por la población, pero bueno, también por otras cosas, ¿no? Es decir, por la influencia que tiene dentro del Estado Madrid, lógicamente, por la potencia a nivel económico, por muchas situaciones, ¿no? Es complicado de todas maneras, pero yo creo que sí, que quizás debería estar un poquito más representada Teruel, sin dejar, lógicamente, que las poblaciones grandes tengan su representación. Porque, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurriría si ahora, por ejemplo, en vez de tener 3, tiene 4 Teruel y, por ejemplo, Cuenca, en vez de tener, no sé cuántas tiene ahora Cuenca, pues tendrá como 6 o 5, pues tiene 8, imagínate, ¿no? Es decir, al final lo que ocurriría es que de alguna forma la importancia a nivel electoral que tienen estas provincias subiría y bajaría lógicamente con digamos las poblaciones con más fuerza que tienen en estos momentos, ¿no? Es decir, que sí puede ser positivo para que esas poblaciones tengan más relevancia, pero podría ocurrir lo contrario, que resulta que esas otras poblaciones que ahora tienen esa importancia dijeran, hombre, pero es que al final el voto de un turolense vale mucho más que el mío. No, el voto de un turolense son 2/3 de la representación o en el planteamiento y lo otro es territorio. Teruel es más grande que Madrid. ¿Cuánto vale una autovía en un sitio y en otra? Y cuando digo Teruel digo cualquier cosa. Castilla y León es mucho más grande que Madrid y seguro que recibe menos inversiones. Entonces, la España que se ha quedado vaciada no son porque sean menos, sino porque incluso, o sea, son menos en proporción, no son menos personas. Los impuestos que pagan son los mismos, pero lo que reciben hay alguno que dice que no. Esto es un debate, creo que lanzo ahí la idea, creo que es importante tener claro la proporcionalidad, importantísimo, si somos todos iguales, luego los territorios, la valoración que hay que hacer, y ya os digo que yo eliminaría el Senado en ese sentido, puesto que si bien la idea es buena, no está haciendo ninguno de los objetivos que tiene que hacer y como Cámara de Representantes podría ser el Congreso. Nos bastaría con que una vez al año se juntaran los presidentes de cada una de las comunidades y llegaran a acuerdos. Y hablando de administración y de presidentes, vamos a hablar ahora de una sección nueva en la cual estamos... A mí me mosquea porque investigo cosas y cada vez veo cosas que me gustan menos y hablamos de presidentes, pero sobre todo hoy
de Diputados. Es la sección Echando Cuentas. En esta sección lo que vamos a hacer es, como pone el propio vídeo, pues un poco investigar. Y la primera cosa que he querido investigar, porque me ha llamado mucho la atención, la primera cosa que yo he querido investigar en este caso ha sido el salario que tienen los diputados, no por saber lo que cobran, sino cuánto nos cuesta a nosotros y, lo más importante, cuánto nos cuesta al Congreso y el Senado, que no solo son los diputados, atención, los diputados, los senadores, vamos a decir diputados entendiendo los dos, los grupos políticos que reciben dinero de una manera y luego de otra también, y luego que tengan asesores. Os voy a dar una noticia, tienen un asesor, no un asesor, vamos a decir, un asistente, cada uno de los diputados prácticamente tiene un asistente. ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad hay? Que el PP o el PSOE tenga 120 asistentes. No hay ninguna necesidad. Y eso es un coste. Y lo que vamos a compartir ahora, y perdonad que no sea a nivel ordenador, pero yo trabajo con cuaderno, con mano y con papel, y cuando voy investigando lo que tengo son cosas como estas. Como veis, aquí es un cuaderno del que yo utilizo con un resumen de los gastos. En otras páginas ya veréis que, como veis aquí, yo tengo una serie de gastos y tal, pero lo vamos a explicar. ¿Qué nos cuesta, por ejemplo, los congresistas? Bueno, pues los congresistas tenemos que hablar de que son 350 congresistas los que hay, que la proporción podría ser 400, podría ser menos, pero ¿qué nos cuesta? Como veis, el salario base del que estamos hablando, que es la trampa cuando luego hablamos o cuando hablan ellos, es de 3.000 euros al mes. Bueno, pues 3.000 por 14 o por 14 serían 42.000. Pero es que cuando hablamos de que ellos gastan o ingresan, perdón, 42.000, atención porque hay otros 40.000 euros más. Cuando, no digo que lo digan ellos, pero cuando alguien dice ¿cuánto cobra un diputado? 40.000. 40.000 más otros 40.000 de otra manera. ¿Cómo? Aquí lo explico. Todos los diputados pueden ser o de Madrid o de fuera de Madrid. La mayoría son de fuera de Madrid, pues el alojamiento tiene 1.960 euros. Si decimos que son 4 noches las que van a la semana por 4 días, por 4 veces al mes, 16 a 100 euros, pues vale, bien. ¿Y no hay posibilidad de alquilar pisos y que salgan por 500 euros el mes entero y que haya 3 diputados viviendo juntos? Por ejemplo, como hacemos los estudiantes o han hecho los estudiantes o hacemos todos los españolitos de a pie. Taxis, 3.000 euros en taxis. Yo si pudiera, eso significa que prácticamente se gastan 30, 40, 50, 60 euros al día que van. Pues realmente creo que es excesivo. Igual pueden ir sin taxis, porque pueden ir en autobús urbano, atención. Autobús, tren, cualquiera de esas cosas. Tablet y teléfono, 2.000 euros. Claro, tiene que ser Apple, no vale que sea otra marca, y perdón por decirla, pero yo sé que hay alguna marca tipo Samsung que tiene algo muy parecido y en vez de 2.000 pues serían 1.500 euros de ahorro, porque por 500 tienes un teléfono y una tablet. Y si quieres tener algo mejor, te lo pagas, que cobras un pastón. El ir a Madrid y volver, etcétera, en autobús o en tren es gratuito, me parece muy bien. Y si vas en coche te pagan el kilometraje, genial. Pero eso también, si contamos las veces que se va y se vuelve, estaríamos hablando de unos 6.000 euros. Esto es mucha pasta. Y yo no digo que no tengan que cobrar. Digo que igual, pues por donde son 2.000 euros en tecnología pueden ser 500. Porque eso al final lo estás pagando tú, José Antonio, y lo estoy pagando yo. Y todos los que estamos ahí. Son cantidades tan grandes que al final resulta que en vez de 40.000 euros, como veíamos al principio, son 80.000. 80.000 euros por diputado. Por 350 diputados, 28 millones de euros por 4 años, 112. 18.500 millones de pesetas, que eso, vamos, ni el traspaso de Ronaldo lo vale. O sea, estamos hablando de que son grandes cantidades. A eso hay que sumarle que todos tienen asistentes. Es decir, yo voy como diputado y tengo una persona que me hace de secretario. ¿Por qué? Si yo lo quiero, lo pagaré. Pero que me lo dé el Estado no tiene... Que le dé, por ejemplo, propuesta, que le dé 1, 2, 3 por partido, genial. Al PSOE no le tiene que dar 120. Ni al PP 70. ¿Para qué? ¿Para servir cafés? Yo no digo que esa gente tenga que desaparecer, pero se podría dedicar a otras cosas. Si en justicia falta gente, toda esta gente, 379, pues 300 personas se pueden ir a otro sitio, ¿verdad? Al final, eso por un lado. Los asistentes a los senadores se han subido. Se han subido. Y eso son costes, son dineros. O sea, estamos hablando de 14 millones de euros, 55 por legislatura. Todo ese dinero son impuestos, que los impuestos están muy bien que se paguen, pero está mejor gastarlos bien. Cosas que hoy por hoy creo que hay ciertas dudas. Al Congreso, en el Congreso se hacen comisiones. Esas comisiones, cuando se hacen al cabo del año, 39 comisiones, 12 millones de euros. Una persona que es diputado, aparte de ser diputado por ir a trabajar y ser otra cosa, cobra 2 o 3 veces. Eso es fatal.
que cobre una cierta cantidad, si fueran gastos me parecería bien, pero al final estamos hablando de que por cifra se nos va. ¿Y qué es lo que al final nos cuesta el Congreso y el Senado? Ojo, esas cifras pueden variar. Pues prácticamente 100 millones de euros al año, que si multiplicamos por 4 son 400 millones de euros por legislatura, que es una verdadera barbaridad y es una de las cosas que se puede y se debe cambiar manteniéndoles, desde luego, sus cargos y su todo. Pero lo que más me preocupa de todo esto no es lo que cobran las personas que trabajan, sino las empresas para las que trabajan, porque los partidos políticos podríamos decir que son empresas, porque un diputado de Cuenca del PP trabaja más para la empresa PP que para la empresa Cuenca, votante de Cuenca, y los salarios, aparte de recibir y dar ellos dinero, los grupos políticos, atención, reciben dinero. Los grupos políticos reciben casi más que los propios salarios. 18 millones de euros, ¿para qué? Esas son cifras que se deberían cambiar y eliminar. Todo esto, al final de lo que se trata, José Antonio, es de hablar de una serie de gastos que se pueden modificar, se pueden reducir. ¿Por qué? Porque tendríamos, y aquí fijaros que hay muchas cosas, se podrían reducir muchísimo. Simplemente, y eso sería muy importante, diciendo todo lo que son los dobles cargos se eliminan. Tú puedes trabajar en 3 comisiones, pero cobras por una. Oye, si cobras un salario de 80.000 euros por ir a trabajar, luego no pidas 1.000 euros más. No es que lo pidan los diputados, es que se les da ya. Y aquí luego hablaremos en la sección de preguntas al aire, hay que controlarlos, no sé cómo se pueden controlar, pero es muy grave todo esto, ¿verdad? El problema fundamental aquí es uno, que hablamos de mucho dinero, porque al final hablamos de cientos de millones de euros, pero el Estado es un leviatán de cientos de miles de millones de euros, un leviatán controlado por gente que para mí muchas veces me da la impresión de que no entienden mucho de... Hombre, son gente muy, muy formada. Allí hay gente con carreras universitarias, de económicas, gente que sabe muy bien de lo que está hablando, pero el presupuesto cada vez es más alto. Cada vez es más alto, cada vez se crean más impuestos, cada vez se crean más organizaciones y más instituciones para extraer dinero del ciudadano. Estamos hablando, mira, para hablarte un poco de lo que más o menos todos sabemos. Es decir, por ejemplo, los impuestos que pagamos los españoles actualmente, que es una media, bueno, una media, son unos 527.000 millones de euros, eso es más o menos lo que estamos pagando. Por ejemplo, ¿no? En pensiones se te van unos 171.000 millones de euros. Es decir, por ejemplo, para hablar, digamos, Sí, en sí, sí, sí. dinero, unos 22.000 millones de euros se van en desempleo. Pero estamos hablando de que sale una señora por televisión diciendo que se van a gastar 23.000 millones de euros en 4 años. 23.000 millones de euros en políticas de igualdad. Igualdad para la mujer, y me parece maravilloso. Y eso Sí, está pero muy eso es bien. lo que, eso lo hablaremos si no te importa en otro momento. Estamos hablando de los salarios de los diputados de la administración. Otra Sí, cosa es que en un ministerio hagan ciertas cosas que me parece sí, genial y sí. habrá que ver si es lo que tienen que Pero hacer. lo que Pero, por quiero ejemplo, decir con a la ello, hora de tener el tema del gasto, y es sí, importante, no es lo si te dicen que tienes 100, gastar 100. Si hay un departamento que gasta 98, el año que viene le dan sí. A 98. ver, el ¿Por qué problema, no? Y eso es una de las preguntas que haremos ahora, José Antonio. Empezamos en esta sección ahora nueva. En preguntas al aire nos vamos a hacer esas preguntas de las que podemos hablar, de las que sí, planteabas. sí, sí. El tema fundamental yo creo aquí es uno. Y es que esta gente que está digamos, en el Congreso y en el Senado, se creen con muchos derechos, muchísimos. Es decir, tienen un derecho y por encima de ese además tienen otro, que además, ¿cómo no lo van a tener, no? Y luego encima tienen otro, porque, hombre, si viven fuera de tal, y resulta que están cobrando un dinero y cada vez quieren cobrar más. Es decir, se autoarrogan unos derechos que a lo mejor el ciudadano medio los tiene ya con su sueldo, o a lo mejor con su sueldo Mm. y un plus, lógicamente. Pero es que ellos se van, si te das cuenta, cada vez se están aprobando más pluses. Pluses de taxi, porque, hombre, pobrecillos, no van a coger un medio y pagarlo. Hombre, por favor, que están ganando un sueldo, ya, un sueldo de 2.000 y pico, 3.000 euros. Pero es que además, lógicamente, hombre, si es que viven fuera de Madrid, habrá que pagarles tal, pero para eso se le dan 1.900 euros. Dices, llega un punto que uno no sabe
Y luego, evidentemente, claro, se le tendrá que poner una secretaria o un secretario. Y si en vez de un secretario le ponemos 4, pues mejor, ¿no? Es decir, llega un punto que no sabes hasta qué punto vamos a subrogar todo esto. ¿Me entiendes lo que te digo? Eso es lo que creo, ¿no? Pues ¿Qué hay que eso, hacer? esos son planteamientos y cosas que nos hacen pensar y podemos, por ejemplo, plantearla hasta aquí en nuestra siguiente sección. Todo esto son preguntas. ¿Por qué cobran los diputados lo que cobran y no cobran más o cobran menos? ¿Quién les ha puesto el salario a ellos? ¿Quién les ha dicho? Además, hay una serie de complementos. Pues yo no voy a decir la respuesta, creo que todos la podemos pensar, pero ¿quién controla estos salarios, estos gastos? ¿Quién controla estos diputados? ¿Los ciudadanos? Eso es una pregunta que cada uno se tiene que dar la respuesta. Podemos tener clara la respuesta, pero cada uno tiene que tenerla muy clara. José Antonio. Efectivamente. Otra pregunta que yo me haría. ¿A dónde van todos nuestros impuestos realmente? ¿Quién controla ese enorme gasto? ¿Quién realmente lo está controlando? Como pregunta también, ¿alguien que ahorre dinero en la administración tiene algún tipo de premio? No, al revés. Si en tu... Bueno, he dado la respuesta, pero lo que está claro y el hecho es, si yo gasto 98, no me van a dar 100, me van a dar 98 y los presupuestos van a ser sobre 98. Si yo gasto solo 95, si hubiera algún tipo de prebenda, algún tipo de comisión para quien ahorre dinero dando los mismos servicios, no ganaríamos, no ahorraríamos dinero en el Estado. Pues Por todas estas supuesto. preguntas y estas reflexiones que acabamos de hacer, cada día haremos más, os invitamos a que, si queréis, pues participéis y las hagáis. Y vamos a acabar todo esto que tenemos tan potente, que hemos estado ahora tan potente, vamos a acabar con una sección que ha preparado José Antonio, con una cosa muy chula, una glosa, que es una cosa típica, una canción típica de Mallorca, que es de donde estás ahora mismo, ¿verdad? Sí, pero en este Y caso la he hecho en castellano. Normalmente se hace, lógicamente, en mallorquín, bien, pero está en castellano, porque lógicamente quiero que pues lo entienda todo el mundo. esta glosa pertenece a la sección Dichos y Glosas. Soy vuestro presidente Sánchez, el más guapo y el más listo, en política el más grande, en promesas impactantes. Iba a cambiarlo todo, con Rajoy era indignante. Viendo ahora lo ocurrido, economía y salud, y donde quiera que mires, el cuadro es impresionante. De las manifestaciones por el pobre Excalibur, de las manifestaciones por la pobreza energética, hemos pasado a alabar tu cierta gestión de mierda. La inflación ya no sabemos hasta qué nivel está y la gestión del COVID la peor que se contempla. La subida del salario a los pobres empleados no le cuesta al erario, pero más me alegra es que todo es momentáneo. Ahí tenemos lo que es una glosa, una cosa típica de Mallorca. Y lo que en este caso, pues lo ha hecho José Antonio, cada semana intentaremos hacer pues un tema, digamos, actual con una melodía, por decirlo de alguna manera, típica y tópica de cada una de las zonas en las que estamos. Esperamos que os haya gustado este programa, cumplimos la media horita de programa, el máximo que podemos cumplir, así que os damos las gracias a todos, os invitamos a que nos sigáis en redes, a cada uno de nosotros, al programa, a la cadena. Esperamos que os haya gustado mucho y simplemente os deseamos que paséis muy buen fin de semana, muy buenos días y hasta la próxima. Adiós.